chicos. Pues bueno, estamos aquí en la tercera semana de trabajo. Estamos en la sesión número 4 de lo que es nuestra actividad. Les voy a pedir un favor. Yo sé que en este momento ya algunos están cansados, están posiblemente relajados, pero tuvimos una reunión el día de ayer con prácticamente con el secretario académico y con el coordinador de la carrera para detallar algunos detalles de trabajo para la acreditación de la carrera y pues prácticamente necesitamos tener un poquito de evidencia sobre las videoconferencias que estamos llevando. Les voy a pedir un momento, si puedan activar su cámara para tomar una foto de evidencia de todos los que estamos aquí. En la sala comenzando yo, voy a poner mi cámara. Espéreme, profe, déjeme ir a ponerme guapo. Ustedes pueden hacerlo. Claro, claro, que no se preocupe. Es únicamente para tomarnos una pequeña foto para todos. ¿Qué tal? Así los conozco también un poquito. Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Los voy conociendo, me van conociendo. No sé cuántos van a abrir su cámara, pero en unos nos hacemos una captura de pantalla y ya podemos continuar con la actividad. ¿Quién se fue a dar un grito el 15 de septiembre? Todos seguimos encerrados, ¿verdad? Es lo que hay, profe, ni modos. Profe, no se escucha. Perdón, sí, lo tenía muteado. Ya hice la captura de pantalla. Si quieren cerrar su cámara, ya es están ingresando nuevos. Buen día, buen día, buen día a todos. Salúdense, véanse. Sé que se extrañen. Muy bien, chicos. Pues bueno, vamos a continuar con la actividad. ¿Qué tenemos? Ya podemos cerrar cámaras si ustedes gustan. Muy bien, voy a compartir pantalla para continuar con la actividad. Vamos a presentar el día de hoy los niveles y tipos de pruebas de software. Muy bien, coméntenme si ya pueden ver la pantalla. Sí, profe. Sí, profe, se ve bien. Perfecto, entonces voy a activar tantito.
No pensé que se iba a ver, pero bueno, ya no. Ok, tenemos este tema, las pruebas de software. Pues básicamente vamos a trabajar con este contenido, la definición y principios objetivos del testing, tipos de testing, técnicas de testing. Ya nos metemos a la parte interesante, cajas blancas, cajas negras y valores límites. Hay muchos más tipos de testeo, los vamos a ir viendo poco a poco. En la plataforma de Moodle, la cerré, vamos a ver, Moodle. En la plataforma de Moodle, en su área de pruebas de la clase de pruebas de software, les añadí un libro. El libro que vamos a estar utilizando, los cuales van a ser el capítulo 17, 18, 19 y 20, los que vamos a estar trabajando para las últimas etapas de este cuatrimestre. Aquí les añadí el libro Ingeniería de Software, un enfoque práctico. Ese es el libro que ustedes pueden descargar y poder ver prácticamente sobre el tema específico de lo que son las estrategias de pruebas de software y todo lo que vamos a ver de técnicas o diferentes tipos de pruebas de software que van a permitirles a ustedes trabajar. El tema anterior que nosotros estuvimos viendo fue la de verificación y validación y fue precisamente la semana anterior, el día martes, 15 de septiembre vimos este tema. Parte de lo que vimos está aquí, prácticamente en este libro. Y úsenlo, realmente de aquí pueden ustedes extraer información sobre los temas que vamos a estar viendo. Aquí tenemos lo que es los códigos, la figura de el espiral, donde tenemos el código, la prueba unitaria, la prueba de integración, los diseños, la prueba de validación, los requerimientos, la prueba del sistema y la ingeniería del sistema. Aquí vemos básicamente una forma de poder realizar las pruebas de software en forma de tener acceso a los módulos, a las diferentes partes del software y poder analizarlos y probarlos de forma independiente. Y pues mucha de la información que vamos a ver. Bueno, regresemos al archivo donde vamos a trabajar. Por cierto, también este archivo de iMentor habla sobre las pruebas de software. También se los voy a subir en un rato. Aquí habla sobre todos los tipos de pruebas que nosotros podemos realizar para poder implementar en el testeo de software. Diferentes pruebas, cómo diseñar los casos de pruebas, las pruebas funcionales y de aceptación, las pruebas de carga y estrés, planificación de las pruebas. Y por ahí también vamos a tocar fibras sensibles porque vamos a necesitar utilizar software para automatización de pruebas de calidad. Pues bueno, vamos a ver un poquito sobre lo que hay de contenido en este archivo. Pruebas de software, algunas definiciones. Testing es el proceso orientado a demostrar que un programa no tiene errores. 1, imposible. 2, tentación a diseñar test que no detecten errores. Testing es la tarea de demostrar que un programa realiza la función para las cuales fue construido. Recuerden ustedes que anteriormente debieron haber visto diseño de aplicaciones donde les hablara sobre lo que son las actividades para desarrollar los requerimientos del software. Y en base a los requerimientos del software diseñamos una aplicación, una arquitectura del software. En base a esa arquitectura del software nosotros tenemos que desarrollar tareas de pruebas para ver que las funciones de la aplicación fueron desarrolladas para lo que fueron desarrolladas conforme fue descrito la arquitectura de la aplicación. Y aquí verán diferentes datos. Aquí vemos varios conceptos
conceptos que debemos en el área de desarrollo de software sobre qué es un error. Básicamente, una equivocación de una persona al desarrollar alguna actividad de desarrollo de software. Defecto es cuando se produce se produce cuando una persona comete un error al momento de escribir el código de software. Pues obviamente vamos a tener problemas para poder al desarrollar el software. Y vamos a encontrar fallas, que es un desvío respecto al comportamiento esperado del sistema, y este puede producirse en cualquier etapa. Cuando nosotros hacemos el diagrama de secuencia y el diagrama de comportamientos de nuestra aplicación, está diseñado para que se comporte de una manera de acuerdo al ambiente de trabajo y el desarrollo de software. En el desarrollo de software, esto significa que posiblemente una falla que encontremos tiene que ver conforme a cómo se diseñó el comportamiento de la aplicación, o que el programador posiblemente haya alterado la secuencia o el comportamiento que haya sido diseñado, porque o uno cometió el error de interpretación, que puede suceder, que no interpretó correctamente alguna de las actividades de la secuencia y no fue capaz de poder preguntar qué significaba ese comportamiento secuencia. Es natural que a veces no queramos preguntar, pero cuando estamos desarrollando software y ese software puede ser, ese comportamiento de software puede ser crítico dentro del desarrollo de la aplicación, pues entonces sí es necesario que nosotros podamos estar en comunicación con los diseñadores de la arquitectura del software para poder desarrollar en el área de desarrollo, pues la interpretación en líneas de código de lo que nos dicen que debe realizar la aplicación. Aquí tenemos unas notas que dice: defecto es una vista interna, lo ven los desarrolladores, y la falla es una vista externa y lo ven los usuarios. Al respecto de esto, ¿qué me pueden comentar? Respecto a esto, ¿qué lo pueden comentar? Son los que son llamados bugs, más o menos. Pues sí, son bugs, pero Los ajá, usuarios dime. están viendo. O sea, que conforme van utilizando la aplicación, o lo que haya, o lo que se tenga que estar verificando, ellos lo van a estar viendo en dónde falla debido a que ellos hacen otras cosas que nosotros no tenemos en cuenta. Ajá, O sea, bueno, básicamente los usuarios al operar la aplicación pueden encontrar fallas de operación. A esto se refiere, que las fallas se van a encontrar del lado del usuario, en una vista externa, cuando ya lo están operando. Y los defectos, pues básicamente son una vista interna, pues en donde lo podemos ver en la codificación. De ahí es la importancia de que el desarrollador de software también sea capaz de poder realizar algunas pruebas antes de desarrollar. Básicamente, ¿qué es lo que debe de hacer el desarrollador? Ya lo saben desde un principio. Hicieron algoritmos, hicieron diagramas de flujo. De acuerdo a los diagramas de secuencia que hicieron en la arquitectura, pues hay que realizar pequeños diagramas de flujo que nos puedan ayudar a encontrar pues la viabilidad del desarrollo del software. Pero también hay un estudio que se llama cajas blancas que nos van a permitir a nosotros identificar los posibles errores, porque en un diagrama de flujo es muy contextual, es decir, podríamos no ver algo que deberíamos hacer. Por ejemplo, en la validación de datos que van a ser introducidos, pues en realidad verificar que son los tipos de datos que necesitamos que se introduzcan, como números, códigos alfanuméricos que puedan tener una combinación de letras, por ejemplo, para una contraseña en una caja de password para poder accesar a un sistema, validar realmente que el tipo de dato a través de una
para saber si cumple con ciertas características la contraseña cuando se da de alta el usuario y además detectar si los datos que están en la caja de texto son los correctos. Todo eso son detalles que nosotros deberíamos ver y en su momento procesar para validar la información. Básicamente, la realización de tareas de prueba conlleva un costo asociado que puede inducir a toma de decisiones de no realizarlas. No realizarlas también conlleva un costo asociado. El problema es determinar cuál de estos costos es mayor. Aquí nosotros podemos ver que la forma de desarrollar software y todo lo que implica en el ciclo de vida del desarrollo, desde que inicia el proyecto, desde que se acepta el proyecto, se hace el contrato con el cliente, empieza a correr un tiempo de desarrollo y que eso implica un costo, porque vamos a unir a personal involucrado para poder liderar el proyecto, para poder estar en contacto con el cliente, para tener un líder de desarrollo, un líder de pruebas, un equipo que se va a dedicar a programar y un equipo que se va a dedicar a verificar que la programación desarrollada también se esté llevando a cabo. Todo ese cálculo de costos deben ser necesarios para poder verificar los posibles riesgos de desarrollar esa aplicación. Presuponemos los siguientes objetivos: menores costos, menores tiempos de desarrollo y mayor satisfacción del cliente. Esto puede ser real. Sin embargo, si no consideras el desarrollo, o no consideras, o más bien, desde la recolección de datos, mediante las entrevistas con el cliente, para poder adquirir los requerimientos del software, ya sea funcionales o no funcionales, y en la parte del análisis se llegasen a omitir puntos que el cliente no nos dijo cierta información o no fuimos capaces de poder preguntar sobre más requerimientos del software o en base a las necesidades que tiene el cliente para que se le haga un software, pues ahí vamos a tener problemas porque en cierta manera, en lo que vimos en la anterior semana, que fue la validación y verificación, en la etapa de verificación del análisis y diseño de la aplicación, el cliente tiene que tener o estar involucrado para poder verificar y validar los posibles diseños arquitectónicos de la aplicación. El diseño de la arquitectura es muy importante y es necesario que el cliente conozca cómo se va a construir su aplicación y que él verifique que realmente estamos desarrollando una aplicación a la medida como él necesita. Aquí vemos una gráfica. En esta gráfica nosotros podemos ver o interpretar que pues básicamente el costo de las fallas detectadas en las distintas etapas de desarrollo van a incrementar el costo si no hacemos las verificaciones y validaciones o testeos de software para detectar fallas. Al final, si nosotros llegamos a la etapa de mantenimiento, cuando ya el software salió al mercado o se le entregó al cliente y no hicimos adecuadas pruebas para garantizar que el software no tiene defectos o el mínimo de defectos, con el tiempo esta parte de mantenimiento va a tener que entrar nuevamente a la etapa de diseño y esto va a multiplicar el costo. A futuro puede convertirse en una pérdida para el desarrollador de software. Bien, principios que debemos de considerar para el desarrollo de las pruebas de software. Una parte necesaria de un test es la definición de los resultados esperados. ¿Qué esperamos con las pruebas que vamos a diseñar? ¿Qué resultados vamos a querer que la aplicación nos entregue para poder desarrollar el software? Perdón, para verificar que el software está correcto. Un programador debe evitar probar su propio desarrollo. Es necesario que ahorita
en software. Oye, ¿puedes tú probar mi software y verificarlo? Búscale todos los errores posibles o retroaliméntame qué más debería hacer el software, qué es lo que yo no estoy viendo. Como desarrollador podemos decir o cometer el error de creer que el software está correcto y no. Sí, debemos de saber que nuestro software debe funcionar, pero sin embargo, a lo mejor otro tiene una perspectiva diferente, un punto de vista diferente, y debemos de ser capaces de poder escuchar esa perspectiva para poder integrar las posibles soluciones antes de entregar ese software al cliente. Una organización no debe probar sus propios desarrollos. Si ustedes crean una empresa de desarrollo de software, busquen a una empresa que se dedica a testeo de software. Eso les va a ayudar a ustedes y van a tener garantía de que alguien diferente a su organización o una institución o una persona o un equipo de personas diferentes a su organización que ustedes contraten para el testeo de software, y de hecho así la mayoría de las empresas como Microsoft, Google, contratan empresas de testeo de software que les indican a ellos qué posibles fallas pueden tener sus aplicaciones. Eso es importante porque entonces podemos implementar un buen desarrollo con una calidad excelente y cuando salga al mercado va a tener el mínimo de fallas. No quiere decir que no tenga fallas. Vamos a garantizar que tenga el menor número de fallas y ese número menor de fallas puede ser necesario desarrollar las actualizaciones de la aplicación y estemos en un constante mantenimiento del software. Hay que hacer una revisión de los resultados de los tests en profundidad. No es nada más a la ligera. Solo veo el programa de testeo o posiblemente alguien puede decir, bueno, ahí está el testeo, nos fue muy bien, pero no se revisa el contenido del documento de testeo. Posiblemente podríamos encontrar mejoras o oportunidades de mejora de nuestro desarrollo de software y puede salir mejor al mercado de lo que nosotros esperábamos. No hay que dejar nada más al aire, que ya nos testearon, ya nos dijeron que está bien. Veamos el documento. ¿Qué nos dice el documento de la empresa de testeo? Y a través de eso podemos nosotros encontrar oportunidades de mejora antes de que salga al mercado. Los tests deben incluir entradas inválidas e inesperadas, así como las válidas y esperadas. Es aquí donde los testers van a tratar de romper el código que ustedes tienen y meter información inválida o lo que no debería de aceptarse. Y si se acepta, ahí va a haber problemas porque entonces va a haber una documentación de defecto de software sobre entradas inválidas que deberían estar validadas para evitar que el software acepte esa información. Revisar un programa para verificar que hace lo que se espera que haga es solo la mitad de la prueba. La otra mitad consiste en comprobar que no haga lo que no se espera. Si ya sabemos lo que espera, pues hagamos lo que no se espera para ver cómo reacciona nuestro software. No tirar los tests a la basura a menos que el programa sea basura. No plantear esfuerzo de pruebas asumiendo que no se encontrarán errores. La probabilidad de encontrar errores en una sección de un programa es proporcional al número de errores ya encontrados en esa sección. El testing constituye una tarea creativa e intelectualmente desafiante. Es como ser el investigador, es como ser Sherlock Holmes. Vamos a buscar errores en el software. Vamos a hacer todo lo posible porque el software falle. Y si falla, documentarlo. Documentar cómo poderlo resolver, pasárselo al equipo de desarrollo y que el equipo de desarrollo haga las soluciones necesarias. Esa es la parte del ingeniero de desarrollo de software. Ser capaz de modificar el código porque se le encontraron fallos. A pesar de que creíste que no, había fallas en el código. Bien, entonces, ¿cuáles son los niveles de prueba que pueden existir para poder desarrollar pruebas de software? Pues tenemos los siguientes niveles de prueba. Test unitarios, test de componentes, test de integración, test de funcionalidad
Aceptación e instalación. Bueno, vamos a leer esta parte. En el test unitario, el objetivo es detectar errores en los datos, en la lógica y en los algoritmos. Los participantes son los programadores y el ambiente es el área de desarrollo. El método utilizado o que debemos utilizar es la caja blanca. En integración, o el test de integración, su objetivo es detectar errores de interfaces, todas las interfaces de usuario, gráficas, botones, todo. Se debe realizar un testeo de integración para detectar errores en las interfaces y relaciones entre los componentes de las interfaces. Aquí los que están participando son los programadores que están en un ambiente de desarrollo y deben de poder utilizar la caja blanca, la prueba de tipo top-down o de button-up. Luego tenemos lo que es la parte del test de funcional. Su objetivo es detectar errores en la implementación de requerimientos. Aquí vamos a observar el documento de especificación de software que nos entreguen y básicamente aquí participan los analistas y los testers del software o del desarrollo de software en un ambiente de desarrollo y el método de punto funcional. En el de sistema, pues prácticamente detectar fallas en el cubrimiento de los requerimientos. Participan los testers y analistas en el área de desarrollo y con un método funcional. Luego tenemos el test de aceptación que nos sirve para detectar fallas en la implementación del sistema. Aquí van a estar involucrados los testers, analistas y el mismo cliente del desarrollo. Esto ya va a ser a nivel productivo y a través de un método funcional. Luego tenemos tipos de pruebas. Aquí estos tipos de pruebas pues nos van a ayudar a nosotros o más bien son técnicas que vamos a poder utilizar para encontrar posibles fallas en el desarrollo de software. Tenemos los tipos desde facilidad, de volumen, de estrés, de usabilidad, de seguridad. Es importante que ustedes también hagan pruebas de seguridad para garantizar que la información de sus aplicaciones no sea vulnerable. Por ejemplo, una inyección SQL que se pueda generar y extraiga los datos de las bases de datos. De test de configuración, de instalabilidad, de fiabilidad, de recuperación, documentación y de mantenibilidad. Claves de cambio en la forma de trabajo mediante automatización y pruebas con criterio de diseño. Razones para automatizar las pruebas. Básicamente el ciclo de pruebas manual es muy largo. Hacer pruebas de caja blanca o de tipo top-down y button-up, pues es manual el trabajo que hace el testeo y necesitamos aumentar la velocidad de testeo. Para eso se requiere automatizar las pruebas a través de software de automatización de testing de software, donde el ciclo de pruebas manual es muy largo, el proceso de pruebas manuales propenso a errores, liberar a la gente para realizar pruebas creativas, generar un ambiente de confianza soportado por los tests, obtener realización de forma temprana y con alta frecuencia, generar conocimiento de sistema en desarrollo a partir de los tests, generar documentación del código consistente y generar una mejor utilización de los recursos a partir de menores costos. ¿Cuáles son los obstáculos para automatizarlas? Obviamente, actitud de los programadores que no quieran realizarlas. La joroba del dolor, es decir, estar inmersos en una actitud en la cual no pretendes que te puedan hacer testeo de software. Luego tenemos el código que siempre cambia, es decir, que el cliente o el diseño está cambiando constantemente durante el desarrollo, lo cual no debería de suceder o permitirse y hay que estar cambiando y cambiando y cambiando o parchando el software o modificándolo para que funcione ahora a la nueva forma que quiere el cliente o a la nueva forma del diseño. Inversión inicial, sistemas legacy, temor y viejos hábitos. O sea,
en lugar de utilizar nuevos estándares de desarrollo de software, se siguen utilizando viejos hábitos que hagan más complicado el desarrollo del software. ¿Qué debería automatizarse? Obviamente pruebas unitarias y de componentes, pruebas de funcionalidad sin interfaces de usuario y pruebas de sistemas con interfaces de usuario. Pues prácticamente en la figura que viene aquí al frente nos muestra que en la figura que sigue se muestra la llamada pirámide de las pruebas donde indican los aspectos a automatizar y qué no. Bueno, básicamente el test de aceptación y los test unitarios de componentes, esos sí deben ser propensos a automatización. Estos dos, todo esto en la punta debe ser manual. En la base de la pirámide vamos a encontrar los tests que sí pueden ser automatizados. ¿Qué no debería automatizarse? Obviamente las pruebas de usabilidad, las pruebas exploratorias, las pruebas que no fallarán, tareas únicas de fácil ejecución manual y difícil automatización, estrategias para comenzar la automatización, básicamente capacitación a analistas, tester y programadores. Para poder utilizar un software de pruebas unitarias, necesitamos obviamente capacitar al personal que va a realizar esas pruebas, a los programadores, a los testers y analistas de nuestra empresa que van a estar involucrados en esas etapas. Seleccionar una forma de trabajo, es decir, que la misma empresa establezca la forma de realizar estas pruebas de automatización. Seleccionar herramientas de automatización de software, desarrollar proyectos pilotos o prototipos e institucionalizar la forma de desarrollo de software dentro de la empresa para poder garantizar que todos aquí, todos los involucrados, sepan todo lo que vamos a integrar como desarrollo de software. Y qué pruebas o software de automatización nos va a permitir a nosotros seleccionar o utilizar y seguirnos capacitando para implementar la automatización de testeo de software. Pues básicamente el trabajo con test manuales es trabajar con los clientes, realizar los casos de uso, trabajan los analistas o tester, los tester o analistas verifican que el caso de uso haya sido desarrollado de acuerdo a los requerimientos que obtuvimos del usuario. Hacemos test de funcionalidad, trabajamos en ambientes de prueba, es decir, un software previo a salir al mercado o entregar al software. De aquí nosotros podemos los analistas de testeo en el ambiente de pruebas van a estar verificando o validando la calidad o asegurar la calidad del software. Una vez que sea asegurado, nosotros podemos pasar a entregar o hacer los test de aceptación junto con los clientes y analistas. En esta sección, en el gráfico que vemos aquí, los analistas y los programadores van a estar constantemente haciendo una verificación de acuerdo a cómo va siendo desarrollado el software y se van haciendo los ambientes de prueba de software que vamos a utilizar mediante técnicas que permitan validar o verificar o encontrar posibles defectos en el producto que vamos a sacar. De esta manera, hay una constante retroalimentación entre los analistas y testeos y programadores. Esto va a permitir hacer los posibles cambios porque vamos a tener que tener un equipo para hacer las mejoras en nuestro software o nosotros mismos los programadores. Vamos a recibir un documento que nos manda a los analistas y en base a este documento poder realizar los cambios o mejoras en el software, volverlo a pasar al área de ambiente de pruebas y vuelve a ser un ciclo que va a estar constantemente dándonos información o retroalimentando nuestro trabajo y de esta manera podemos llegar a los clientes, los analistas y los testeos de aceptación con el cliente van a permitir saber si el software es aceptado y pues
el cliente se sienta satisfecho con el desarrollo de software que solicitó. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? No, profe, no, profe, bueno, yo solo aún así voy a subir esa presentación, ¿verdad? Sí, es al módulo. es uno de los documentos que les voy a, a colocar en el apartado de niveles y tipos de prueba. De hecho, de una vez se los pongo para que no tengan duda de que no se los voy a poner. Vamos a crear aquí una actividad en el módulo. En el módulo vamos a poner una etiqueta. Vamos a poner el punto 2 de niveles y tipos de pruebas de software, que es el subtema final que vamos a trabajar. Este es el tema 1.2 y estamos hablando sobre los tipos de, estos son los subtemas, lo voy a colocar aquí. Muy bien. Todos esos puntos son los que estamos viendo ahorita en este tema, niveles y tipos de prueba. Se los voy a dejar aquí. Le voy a dar guardar cambios. Les voy a meter un recurso que es un archivo. Les voy a poner el enlace porque se los voy a dejar como enlace. Ay, perdón, lo tengo yo en el... Te lo voy a subir como archivo. Sí, estaba bien. Pruebas de software. Dejen que cargue el archivo. Ok, ya tenemos el archivo. Listo. Ahora vamos a incluir. ¿Quién mutió?
Muy bien, ya ven el documento, el enlace que les puse. Aquí ya lo tienen ustedes. Pueden descargarlo y tener este documento que estamos ahorita viendo. Aquí también hay una actividad, una tarea que les puse el día de hoy, que tiene que ver con esta parte de la lectura que les dejé también el día de hoy, para que lo vayan ustedes tomando en cuenta de que tienen una lectura, cuál es la diferencia entre defecto y un fallo del sistema informático y la tarea. Ahí les especifica los datos de la tarea y lo que tienen que incluir. Muy bien, vamos a continuar con el archivo. Voy a regresar a donde estábamos. Bien, esta es la parte en la que estábamos y estábamos explicando que es la forma de trabajar con test manuales, qué es lo que vamos a estar realizando. Recolectamos todos los requerimientos del usuario, todo lo que necesitamos saber para construir el software. De ahí pasamos a desarrollo de casos de uso, a diseñar toda la arquitectura del software mediante diagramas UML, diagramas de casos, de clases, de secuencias, componentes, entorno, etcétera. Y ya lo que habíamos explicado en su momento. Entonces, aquí tenemos un modelo tradicional de diseño de casos de uso. Pues bueno, aquí podemos ver el desarrollo de requerimientos. Los desarrollos de requerimientos van a tener pruebas de aceptación, pruebas de sistema y pruebas funcionales. El desarrollador en el diseño de la arquitectura va a tener pruebas de integración, lo mismo que en el diseño detallado. Y en las pruebas unitarias también van a estar involucradas en base a lo que son el diseño de la arquitectura del software y el diseño detallado del software y la codificación del software. El tester es el que va a estar del lado de las pruebas, el desarrollador del lado del análisis, el desarrollo de requerimientos, el diseño de la arquitectura, el diseño detallado de la codificación, y el cliente obviamente va a estar involucrado con las pruebas de aceptación, pruebas de sistema y funcionales. Un modelo más actualizado en relación a esto que se está trabajando es lo siguiente. El desarrollador va a tener que trabajar en los mismos niveles de desarrollo de requerimientos, diseño de arquitectura, diseño detallado y codificación. Aquí entonces, estos van a ejercer lo siguiente. Los actores, como los tester y el cliente, van a estar involucrados en las diferentes pruebas. En el caso de lo que son las pruebas de integración y pruebas unitarias, vamos a estar trabajando con pruebas de integración, diseño y ejecución, y con las pruebas unitarias de diseño y ejecución, que van a estar involucrados con el diseño de la arquitectura, el diseño detallado de nuestra aplicación. También del lado de las pruebas de sistema y pruebas funcionales, vamos a trabajar por el lado del sistema con las pruebas para de sistema para diseño y preejecución del software. Y con las pruebas funcionales, igual, trabajar con el diseño o hacer pruebas funcionales de diseño y preejecución de software. Ahora, con test automatizado. Con el test automatizado tenemos este mismo diagrama, pero en lugar de utilizar manualmente lo que son, voy a regresar hacia arriba, un ambiente de pruebas desarrollado por analistas de tester para poder realizar cajas o pruebas unitarias de cajas blancas, cajas negras,
haciendo un testeo al software que está en ambiente de desarrollo. Para eso vamos a utilizar mejor lo que es prácticamente un sistema, un servidor de pruebas automatizadas, y esto va a permitir a nosotros poder llevar a cabo análisis del todo el desarrollo de software, codificación en las clases, todo lo que se está involucrado en el desarrollo de software a través de un sistema automatizado que hace testeo al mismo software, tanto para web como móviles o para escritorio. Tenemos software que se encarga de hacer el testeo. Este nos va a lanzar un documento. Este documento es analizado por la persona que va a estar del lado del aseguramiento de la calidad del software, y le va a retroalimentar. El mismo software retroalimenta a los programadores para decirles en dónde existen defectos, y los analistas de tester también van a estar comunicados con los programadores para verificar los nuevos cambios, y también los analistas de los testers lanzan las pruebas de testeo al mismo servidor de inspección de calidad del software que vamos a trabajar. Pues bueno, aquí tenemos este diagrama que nos va a permitir pues trabajar con lo que es un test automatizado contra un test en forma manual. Hay grandes diferencias en relación a cada uno de ellos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe, creo que todo está bien hasta ahorita. Gracias. Muy bien, entonces vamos a incluir una actividad adicional. Aparte de esta que vamos a tener, voy a incluirles lo siguiente. Tarea. Agregar. ACT 2.1. Tarea. Voy a poner la descripción. Testeo manual versus testeo automatizado. Va a ser la parte que vamos a trabajar. Realiza una investigación de software para automatizar pruebas de software para desarrollo de aplicaciones web, móviles y de escritorio. Investigación de aplicaciones web, móviles y de escritorio. Entregar en formato PDF. Incluir portada, introducción, desarrollo de investigación, conclusiones y referencias bibliográficas, formato y en el formato IEEE. Ya vamos a empezar a documentar en base a nuestro tipo de carrera.
Muy bien, esta actividad la vamos a ampliar. El día 30 va a tener fecha de entrega hasta el día 3 de octubre. A las 3 de la mañana. El día 4 tengo que calificarles sus tareas. La calificación es para la unidad número 1. Listo. Muy bien. Ya tenemos 2 actividades para realizar esta y la siguiente semana. ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. Unmuted. Muy bien. No, Entonces, profe, ninguna. perfecto. Entonces, continuamos con esta parte del documento. Muy bien, métodos de pruebas. Tenemos lo que son los test incrementales. Básicamente es un test continuo que distribuye las pruebas de integración en la integración diaria del código compartido. Es importante que ustedes como desarrolladores de software puedan tener control de versión de cada uno de su código. Créanme que no es posible en el cuatrimestre, hace un año básicamente, cuando yo trabajé esta parte del testeo de software con los semestres anteriores, o que ya salieron o están en 10º cuatrimestre, pues prácticamente se les dijo desde un principio que todo código de software que vayan a utilizar para el desarrollo de software debe de estar en un método de control de versiones. Es decir, utilizar, por ejemplo, GitHub para poder realizar la compartición del código de desarrollo de software y solamente exista una actualización completa para todos los desarrolladores. Es decir, si yo hago una carpeta GitHub para mi proyecto de trabajo, ya sea cualquier tipo de aplicación de software que vaya yo a desarrollar, necesito yo tener acceso o que todo mi equipo de trabajo tenga acceso a ese código para que diariamente, si hay algún momento de desarrollo y alguien haya hecho modificaciones, todo se actualice antes de volver a codificar el código. Tiene que existir una regla antes de que tú desarrolles o te sientes a escribir código. Pícale en actualizar versión. En ese momento, la máquina se comunica con GitHub y prácticamente van a necesitar esperar a que se descargue la versión de software que se compartió y poder integrar ahí el desarrollo. Hay que verificar antes. Alguien ya hizo una modificación, es hora de subir código al sistema de GitHub. O incluso hasta poner regla. Cada 2 horas subimos actualización. Detenemos todo lo que estamos haciendo y subimos actualizaciones. Eso nos va a permitir a nosotros tener la última versión del desarrollo de software. Para que no exista el problema. Maestro, es que mi compañero tiene el software y no nos lo ha compartido y él trabajamos con la copia que él nos proporciona y él integra todo. Ya la integración tiene que ser a través de un software de control de versión, en este caso GitHub. Ahora, tenemos el método top-down. Prácticamente requiere stops para suplantar los módulos inferiores aún no implementados. Los stops se quitan a medida que desarrollan los diferentes módulos. Es decir, es como tener, ¿qué me puede ayudar aquí? La traducción específica de esta palabra de stops para desarrollo de software. Que alguien lo investigue, que nos lo diga o comparta. Me dicen cuando ya lo tengan.
Los stops se quitan a medida que se desarrollan los diferentes módulos, un test por módulo que se suma, realizar test de regresión sobre los módulos, desventaja, se retrasa la prueba de procedimiento real, realizando generalmente en módulos de más bajo nivel. Desarrollar stops que emulen a los módulos es mucho más trabajo. Luego tenemos otro tipo de prueba que se llama bottom-up. En esta prueba se comienza en el nivel más bajo con integración de algoritmos que realizan procesamiento. Se escriben tests que dan el contexto de ejecución a los módulos, se prueban los módulos, se desarrolla e integran funcionalidades del módulo superior y se repiten. Desventajas. Hasta que se logra un nivel determinado, la aplicación no es visible. Problemas asociados a volumen, recursos y tiempo se prueban en etapas tardías. Aquí tenemos una gráfica que nos habla sobre lo que son las pruebas funcionales de caja negra. Sin acceso al código fuente de la aplicación se trabaja con entradas y salidas. Básicamente, tenemos un sistema bajo prueba, que es el desarrollo de software, al cual vamos a someter a ciertas pruebas de caja negra. Es importante, aquí nosotros vamos a tener que en el sistema de bajo prueba es importante probar con todas las tareas posibles y que aquí tenemos que crear clases de equivalencia. Condiciones de entrada, rango de valores, clases de equivalencia, valor mayor a 1, valores menor a 99, clases de equivalencia inválida, valores menor a 1, valores mayores a 99, que son los ejemplos que nosotros podemos integrar. ¿Alguien ya tiene la información que pedí? Yo, profe, es resguardo. Ok. Es lo que decía. ¿Algo Traductor. más? Bueno, ¿podemos ampliar la definición? ¿Qué Yo más creo nos dice? de que un stub es como un pedazo de código que puede ser usado como sustituto o reemplazar un pedazo de software que aún no se ha desarrollado. Así es. Es como tener una simulación del código real, pero más bien es cuando ustedes por ahí ponen una función, un método que no lo han creado o que no han pensado cómo poner las instrucciones dentro del método en una clase y lo crean. Y posteriormente ustedes trabajan con él. Perdón. Bien, básicamente las pruebas de caja negra son pruebas funcionales dedicadas a mirar en el exterior de lo que se va a probar. Estas pruebas básicamente se denominan de varias formas: pruebas de caja opaca, pruebas de caja negra. Básicamente, me voy al libro. Es mejor irse al libro. Vamos a ver, aquí está. Bien, nos dice aquí, las pruebas de caja negra se refieren a las pruebas que llevan a cabo a la interfaz del software. Una prueba de caja negra examina algunos aspectos fundamentales de un sistema con poca preocupación en la estructura lógica interna del software. Básicamente es lo que significa hacer pruebas de caja negra. Todo lo que es la funcionalidad del sistema que vamos a probar. Todo eso tiene que ver con lo que es la funcionalidad de las pruebas de caja negra. Ahora, las pruebas de caja negra son pruebas con acceso al código fuente
es decir, a los datos, a la lógica, a nuestro código de software. Y en este se van a trabajar como entradas, salidas y el conocimiento interno. Básicamente es verificar cómo funciona el código, hacer un análisis detallado de este código y pasar a realizar posibles testeos basados en pruebas de escritorio, diseñando algunos grafos. Posiblemente podemos encontrar que podemos nosotros desarrollar algunos métodos que nos permitan a nosotros saber cómo el código de nuestro software puede tener múltiples caminos o una matriz de nodos que podrían ser las decisiones, las iteraciones, etcétera, que vayamos a implementar en nuestra aplicación. ¿Dónde estás? Y quiero mostrarles algo. ¿Dónde está? Debe estar antes. Muy bien. A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya llegué al inicio del capítulo y no lo vi. Vamos a ver. Bueno, aquí tenemos el testeo de caja blanca y caja negra. Vamos a ver. Me voy a adelantar porque ya aparte de eso lo vimos en el documento anterior. Aquí podemos... bueno, ahorita regreso a esta parte. Principios de testing. Muy bien, técnicas de testing dinámico. Básicamente la parte estructural, las cajas blancas es la parte estructural, el código y la parte de la funcionalidad del sistema es donde se aplican las cajas, los testeos de caja negra, y las pruebas de caja blanca se basan en lo siguiente. Muy bien, las pruebas de caja blanca es como mirar el código interno. Intenta garantizar que todos los caminos de ejecución del programa quedan cubiertos. Usa la estructura de control para obtener los casos de prueba, de condición, de bucles. En la parte de condición se trata de diseñar casos de prueba para que todas las condiciones del programa se evalúen a cierto o falso. Los bucles, diseñar casos de pruebas para que se intente ejecutar un bucle de ciclos, de ciertos ciclos hasta el n máximo de valores que vayamos a tener. Aquí tenemos esto. Este es un código para obtener el número, un valor, si un número es primo o no es primo. Aquí vemos la clase, es primo, tiene un constructo, un método para poder obtener los valores.
Ok, vamos a tener una aplicación que va a utilizar posibles control de errores para poder mandar un mensaje a lo que es el usuario o controlar los tipos de errores que podemos nosotros tener al momento de ejecutar la aplicación. Aquí tenemos lo que son los argumentos. Hace una verificación si los argumentos o los datos de entrada que vamos a tener están a valor de 0, es decir, que no se ha introducido un valor y ya quieres calcular si es un valor primo. Entonces te manda un parámetro de error que te va a decir que falta un parámetro. Luego vamos a tener más especificaciones dentro de lo que es el código. Por ejemplo, si el argumento es la longitud del argumento es mayor a 1, entonces vamos a decir error solo un parámetro. Si no, entonces vamos a hacer un try catch para validar el valor del dato que se va a introducir, es decir, si es un número positivo, o es decir, que no es un valor negativo, y vamos a capturar el valor. Aquí lo que estamos haciendo es capturar o colocar una variable numF, en donde vamos a hacer un parseo, un cambio de tipo de dato del argumento 0, que es el dato de la caja blanca que tenemos aquí. Nosotros vamos a recibir el parámetro, que es el valor de entrada, y lo vamos a convertir a número real, de tipo texto a número real. Entonces, declaramos otra variable que es de tipo numérico, y el número o la variable numF, podemos hacer un casteo para convertir de número flotante a número real. Bueno, en mi experiencia de trabajo, yo creo que podríamos disminuir el número de líneas en relación a esto, pero por alguna razón lo hicieron. Y luego vamos a decir, si el número es menor o igual a 0, entonces significa que hay un mensaje de error. En el control de errores, vamos a poner un mensaje diciendo que el valor que se introdujo no es un valor positivo. Si esta condición se cumple como falso, entonces verificamos para el número 1 igual a 2, para i igual a 2, perdón, y mientras sea menor al número, voy a incrementar de 1 en 1 y voy a hacer una división, en este caso, una división modular de i. ¿Y quién es? Es el valor que se va incrementando. Cuando un valor es primo, cuando es divisible entre sí mismo y entre la unidad. Si se puede dividir entre otro valor y el residuo de la división nos da 0, entonces significa que vamos a salir de esta rutina y vamos a regresar falso, es decir, que el número no es primo. Pero si es verdadero o terminamos toda esta secuencia, entonces vamos a regresar el valor como tipo verdadero. Por eso aquí estamos declarando public static boolean. Aquí estamos retornando ya sea falso o verdadero. Y el catch va a hacer la verificación del formato del número, en donde vamos a nosotros a especificar si vamos a mandar un error. Si se cumple este catch, mandamos un mensaje en pantalla diciendo el error no es un número positivo. Básicamente este es el código que nos presenta esta parte. Espero que lo hayan entendido porque está hecho en Java y no sé si la mayoría de ustedes ya han programado con Java. Ahora, ¿cuál sería la prueba? Los casos de prueba de caja blanca es para el programa primo. Objetivo, probar todas las condiciones y probar todos los bucles. Aquí nosotros vamos a tener la condición que se evalúa, es decir, el if 1. ¿Y qué significa? En el if 1 tenemos un argumento, una condición de entrada, donde evaluamos si hay una longitud igual a 0.
la longitud de la variable que utilizamos para capturar el dato de la caja de texto que tenemos aquí, donde colocamos el valor. El dato de entrada es el argumento o los argumentos, y la salida esperada sería una excepción de error por falta de parámetro, es decir, que no hay datos de entrada. En el if 1 y el if 2, también nosotros tenemos un argumento donde verificamos si la longitud de nuestro argumento es mayor a 1. Los argumentos de entrada son estos datos que estamos testeando, y podemos decir que hay un error de un solo parámetro. Y así sucesivamente. Básicamente, vamos a realizar los componentes de prueba de esta aplicación. Este string que tenemos, o estas variables, hasta este cache, desde esta variable hasta esta parte, nosotros vamos a evaluar dentro de la caja de text de caja blanca, con el test de caja blanca. Aquí vemos el software, bueno, aquí ya lo van a ver, el software que se está utilizando para poder comprobar este código que estamos nosotros insertando, es a través de Unit, que es una aplicación de automatización de pruebas de software para aplicaciones hechas con Java. Pruebas de caja negra, también denominadas pruebas de comportamiento, consideran la función específica para la cual fue creado el producto, qué es lo que hace. Las pruebas se llevan a cabo sobre la interfaz del sistema. No es una alternativa a la prueba de caja blanca. Es decir, las pruebas de caja blanca y las pruebas de caja negra son complementarias. La prueba de caja blanca, recuerden, es sobre la estructura o el código fuente del proyecto. Y la prueba de caja negra es un complemento para hacer pruebas de funcionalidad de nuestro software. En este caso, nos dice aquí, mejor diseñar los casos de prueba usando los dos tipos de técnica. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, profe, ¿cuál se realiza primero, las pruebas de caja blanca o las pruebas de caja negra? Deberíamos ejecutar primero las de caja blanca, para que una vez que nosotros validemos el código, pasemos a la funcionalidad, es decir, evaluar la funcionalidad con las pruebas de caja negra. Ok, sí. ¿Hasta ahí queda Gracias. claro? Sí. Muy bien, chicos. Entonces, pues básicamente en esta página de Inventor, o más bien en este documento, aquí vemos un diagrama de flujo. Por eso les decía que no debemos de olvidar que somos desarrolladores de software y las técnicas básicas son útiles para diseñar el software antes de poderlo codificar, hacerle pseudocódigo, hacer el algoritmo, pasar a hacer un diagrama de flujo, hacer el pseudocódigo, pasarlo a un lenguaje de programación que vayamos a trabajar, y en base a eso poder desarrollar el software. Es importante que no se nos olvide que también nosotros debemos de poder trabajar esta parte. Básicamente, aquí tenemos posibles caminos y posibles verdades o situaciones falsas de una aplicación. Aquí nos dice si Y debe ser o no se detecta. Si X es mayor a 0, en lugar de 1 no se detecta. Si X se modifica, si X sin modificar A, B, C, D es un error, no se detecta. Es decir, hay que verificar que los valores introducidos en las pruebas se puedan validar antes de utilizar en la ejecución de la aplicación. En las decisiones para cada
para cada decisión de un test por true o por fails, o sea, va a dar un camino de verdad o un camino de falsedad y vamos a relacionar todas estas actividades. Aquí básicamente vamos a encontrar un grafo que nos va a permitir verificar cómo se realiza cada una de estas técnicas de validación de pruebas de software. Esto que les muestro aquí son las clases de equivalencia. Básicamente, la clase o el código que se está desarrollando, vamos a someterlo para buscar los posibles caminos validados y que podamos funcionar. Cómo interactúan esos caminos, cómo se integran en cada uno de los, con cada uno de los componentes. Bueno, prácticamente hasta aquí tenemos pues parte de la actividad que vamos a ir desarrollando ya como prácticas. Lo que yo no sé es si tienen software para hacerle testeo. Ahorita pues no sé si ya están desarrollando software con los otros profesores. Lo mejor sería a lo mejor tomar un software que ya ustedes hayan diseñado anteriormente, ya sea en equipo o de manera individual, y podemos someterlo a un diseño de caso de pruebas. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Todo claro, profe. Muy bien, entonces tenemos clases mañana, ¿verdad? Sí, Creo que es a las 2 de la tarde. Confírmenme. ¿O es más tarde? Da igual. es la Es misma a las hora. 7. Es la Entonces me misma estoy que hoy, confundiendo profe. con diseño de interfaces. Muy bien, entonces vamos a dejar hasta aquí el tema del día de hoy. Es muy amplio todo lo que estamos viendo y créanme, no es para tomarlo. Primero estamos viendo la parte teórica y necesitamos meternos ya a la parte práctica para que ustedes empiezan a someter algún código que ya hayan desarrollado para el testeo de caja blanca. Primero, porque va a ser un poquito pesadito entender cómo se desarrolla esta parte, pero una vez que lo entiendan, yo creo que no va a ser tan complicado. El testeo de cajas blancas, creo que también les puedo poner aquí un video de apoyo porque mañana vamos a necesitar trabajar con el testeo de cajas blancas. Así como los que están viendo ahorita, tenemos un código, hacemos hacemos los diagramas o lo pasamos a diagramas, ya sea de secuencia de componentes y también podemos diseñar un diagrama de flujo o de secuencia y podemos nosotros trabajar con esta parte del desarrollo de pruebas de caja blanca. Al final, en las pruebas de caja blanca deberíamos obtener un grafo para poder verificar cómo podemos nosotros obtener la validación del código de caja blanca. Aquí hay algunos casos de práctica, que eso lo veremos más adelante. Y vamos a ver si creo que esta no lo trae. De hecho, yo lo vi en el libro hace rato y no me acuerdo en qué sección está. Pero bueno, mañana continuamos con este tema de testeo de cajas blancas para poder empezar a hacer las prácticas de acuerdo a el código fuente que podamos tener disponible para poder testear. Primero les voy a enseñar cómo hacerlo, cómo obtener los resultados a estas pruebas y posteriormente ustedes lo van a hacer como una práctica con un código de un proyecto que les voy a proporcionar para que ustedes puedan obtener el testeo de cajas blancas. ¿Les parece? Sí, profe. Muy bien, chicos. Entonces, hasta aquí la clase del día de hoy.
Hoy ya nos introdujimos a los niveles de tipos de prueba y a los niveles de prueba y tipos de prueba en el testeo de software. Estamos viendo ahorita el tema de cajas blancas y cajas negras, que son parte de las pruebas unitarias. Y más adelante debemos de poder utilizar software para testear el código fuente o aplicaciones que estemos desarrollando para que entonces obtengamos validación de nuestro software. Aguas, porque incluso usar software automatizado nos puede dar como resultados algunos testeos buenos y realmente nos está devolviendo algo que a lo mejor no es congruente con lo que debemos de encontrar como posibles fallas. A veces si no sabemos operar realmente el software, nos puede causar dolor de cabeza porque posiblemente alguien sí encuentre fallas y nosotros ya testeamos. Y entonces, ¿qué sucedió? Van a preguntarse. Bueno, creo que no... está más adelante lo de las pruebas de caja blanca. Sí, están más adelante. Aquí está. Esto es lo que vamos a trabajar. Los diagramas de flujo y gráfico de flujo. Es decir, todo lo que son la búsqueda de las aristas en cuanto a cómo se está implementando el código que nosotros vayamos a testear. Encontramos decisiones que son pruebas condicionales, pruebas repetitivas, que nos van a llegar a formar las rutas posibles para que el programa va a diseñar en base a ciertas condiciones o flujo de código de programa. Eso es lo que estamos viendo. Muy bien, chicos. Con esto cerramos el tema del día de hoy. Nos vemos el día de mañana para empezar esta parte de cómo hacer las pruebas de software con método de caja blanca. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas o dudas antes de cerrar, con eso concluimos el día de hoy. Unmuted. Muchas gracias, profe. De nada, jóvenes, que tengan una excelente noche. Descansen, hagan sus actividades de tarea.